Perdónenme todos, no había activado el audio. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, perdón por por este pequeño desliz. Bueno, pues bienvenidos una vez más, bienvenidos. Bienvenidos sean todos, nuestros amigos, nuestros seguidores. Pues antes que nada, repito, me da mucho gusto que se estén integrando a esta charla. Es una charla, repito, pues ahora vamos a tocar temas desde el punto de vista ambiental. Tiene que ver ahora con lo que será eh, aspectos y evaluación de impactos ambientales. Es un tema que, bueno, ya habíamos tenido oportunidad de que por ahí nos solicitaran. Ya algunos de nuestros seguidores, pues, se habían con nosotros para poder tocar este tema, ¿sí? Un tema que, repito, pues en lo personal, pues a mí me agrada mucho. Es un tema muy similar a lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero ahora viendo la parte de aspectos de evaluación de impactos ambientales, ¿no? Ahora vamos a tocar este tema relacionado con lo que es la parte de del ISO de gestión ambiental, en este caso el 45001. Entonces tocaremos el día de hoy este tema, ¿no? Pues bienvenidos, muchas gracias. Veo que, bueno, hoy tenemos poca participación. Ojalá vayan ahí publicando sus mensajes ahí en el chat para saber que andan por aquí, que nos andan visitando. Es un tema, pues, relativamente, pues ya a lo mejor conocido por muchos, pero lo que queremos platicar aquí con ustedes es entrarle una manera de ser más práctico tocando este tema. Eh, Repito, es un similar a lo que es la parte de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Pues aquí digamos que la parte del aspecto ambiental es lo que conoceríamos nosotros como peligros en seguridad y el impacto sería lo que es el riesgo, ¿no? Pero bueno, de manera general es esto. Entonces, pues vamos a arrancar con nuestro tema. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy, ¿no? Ojalá se vayan subiendo más gente a la plática. Bienvenido, ¿no? Bueno, ese tema les decía yo, va muy ligado a la parte del ISO 14001 en materia de seguridad, perdón, en materia de medio ambiente. Entonces, fíjense, vamos a arrancar entendiendo las definiciones, lo que es la parte del medio ambiente, como es este entorno, donde, pues, donde está presente una organización, ¿sí? Al final la organización, un centro de trabajo, pues ahí opera lo que es la parte del aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, que al final, pues, es parte del consumo que puede tener esta empresa, ¿no? Después viene el primer concepto que sí me gustaría aquí nos detuviéramos a analizarlo, ¿no? ¿Qué es un aspecto ambiental? Es el elemento de las actividades, o sea, esas actividades que tiene un centro de trabajo, una organización, ¿sí? Que interactúan con el medio ambiente, ¿sí? O sea, al final, ¿sí? Es ese aprovechamiento de recursos que va a tener un centro de trabajo, ¿sí? Cuando genera su producto o como parte de un servicio, donde hay una interacción del medio ambiente, ¿no? Esto es bien importante que lo ubiquemos porque este aspecto ambiental pues puede ser significativo o no, ¿sí? Al final debemos de entender que muchos de estos elementos relacionados con la parte ambiental, pues debemos de entender que unos pueden impactar de manera más fuerte, digámoslo así, y otros a lo mejor no tan significativamente. Entonces, esa es la parte que vamos a estar analizando. ¿Sí? Entonces, ahorita nos vamos a detener a ver esta parte del aspecto ambiental. Ya un aspecto ambiental significativo es aquel que ya originaron un daño, ¿no? Tenemos la parte del impacto, o sea, el producto o sea, si yo tengo un aspecto ambiental, pues producto de esto va a haber un impacto ambiental, ¿sale? Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, sí, pues también puede haber impactos ambientales benéficos para el medio ambiente, ¿no? Regularmente nosotros nos enfocamos más a la parte de los adversos, claro, porque hay un efecto. Regularmente hay un efecto negativo. Entonces, bueno, pues es a lo que nos vamos a referir, ¿sí? Pero este impacto ambiental viene como resultado total o parcial de esos aspectos ambientales, ¿no? Entonces, fíjense, si ocupamos estos dos conceptos, tanto aspecto como impacto, pues es donde nos vamos a ir sobre esta charla. La idea es que, repito, nos quede claro, aprender a diferenciarlos, porque yo creo que uno de los problemas más fuertes en este rubro es tratar de diferenciarlos, sobre todo aquellos que
pues apenas se van iniciando, apenas van teniendo sus primeros pasos en la industria, sobre todo porque también entendemos esta parte de impacto ambiental como algo, producto de algo, de un nuevo proyecto, ¿no? Regularmente, a veces un impacto ambiental lo relacionamos con esta parte de manifestación de impacto ambiental. Regularmente entonces vamos con que es un proyecto, es algo nuevo, es algo que regularmente va a impactar en un ambiente pues totalmente sano, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, vamos a enfocarnos también que hay impactos ambientales ya en una empresa que ya tiene un proceso de vida, ya está generando, ya está produciendo. Entonces, sí tratar de ubicarnos en este contexto, ¿no? Porque, repito, a veces nos podemos ir con esa idea, a veces nos podemos ir con esa pinta, ¿no? Ok, ¿qué otro término aquí es importante? Bueno, porque al final, al identificar aspectos, evaluar impactos, pues debe haber un proceso de gestión, de control. En este caso, lo que es la parte de la prevención de la contaminación, ¿no? O sea, yo una vez que identifique un aspecto, que evalúe el impacto y ese impacto es adverso, es negativo para el ambiente, pues yo debo de generar un método de mitigación, una prevención. En este caso, pues muchos de los efectos son efectos contaminantes, ¿no? Entonces, yo voy a buscar de alguna manera prevenir esa contaminación, ¿no? Utilizando procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, etcétera, ¿sí? Para evitar controlarla, ¿no? Hoy en día yo creo que uno de los avances más significativos en este rubro es esto, ¿no? De hay nuevos procesos, hay tecnologías verdes, ¿no? Les llamas tecnologías verdes, tecnologías limpias, que de alguna manera nos han funcionado, ¿no? Han tenido beneficios para este control de la parte de la contaminación, ¿no? Entonces, esas son algunas definiciones antes de partir. Sabemos que, fíjense que quiero mostrarles esto, sobre todo a todos aquellos que se dedican a la parte ambiental de sus empresas, que siempre esta parte de los aspectos e impactos ambientales voy a partir de lo que es el marco normativo ambiental, ¿sí? Entonces, sí es importante que yo no que memorice ni que me sepa de todas las normas, eh, pues de manera al puntillo, no, pero tener bien claro cuál es mi marco normativo ambiental, ¿no? Tal vez aquí puede resultar un tanto cuanto engorroso la cantidad de información que estemos manejando, sobre todo ya cuando estamos hablando nosotros aquí en nuestro país, aquí en México. Entonces, a partir de convenios y tratados internacionales, pues se han generado leyes. La famosa Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ¿sí? La famosa Ley de Aguas Naturales, la Ley General para la Prevención y Gestión para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ¿sí? Entonces, estas leyes que en nuestro país se han generado pues para el control del aspecto de contaminación, ¿sí? Y a su vez todos los reglamentos que han surgido. Miren, yo creo que una de las cosas importantes aquí en nuestro país es esto, ¿no? Que se han generado leyes, que hay también reglamentos y a su vez que hay normas oficiales mexicanas. Yo creo que el marco normativo en materia ambiental ha sido más estricto, ¿no? Creo que hay un avance significativo, hay cosas importantes que se han hecho. Entonces, siempre yo como prevencionista en materia de impactos ambientales, ¿sí? Yo tengo que ubicarme en este contexto de mi marco normativo, ¿no? Son herramientas que yo tengo, elementos muy valiosos para este proceso que vamos a iniciar, ¿no? Entonces las pongo aquí nada más para que tengamos nosotros un cierto conocimiento de ellas, ¿sí? Entender que esto ya es un elemento bastante fuerte en lo que es nuestro sistema de gestión ambiental ISO 14001, en su versión ya 2015, donde quiero que por favor nos ubiquemos, fíjense, en la parte de la planeación. O sea, esto es lo mismo que cuando yo hago seguridad. O sea, yo tengo que entrar a un proceso de planificación, de identificar esos aspectos ambientales, cuáles son significativos, ¿sí? Pero a su vez también llegar a esa evaluación de esos impactos, tener la información lo más clara posible, de tal manera que a partir de ahí, esa sea mi base. De hecho, ahorita lo vamos a ver, esa sea mi columna vertebral, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que le dan los CISO ahora, y hablemos del de 14001 en la parte de planificación, es esto.
de contar con un método también que me permita identificar aspectos, pero sobre todo que tenga un método o una metodología para evaluar los impactos ambientales, para que yo pueda cuantificar ese efecto, para que yo pueda cuantificar ese daño que va a tener esta cuestión en materia ambiental, ¿sí? ¿Qué tanto me puede pegar como empresa? Aquí sí es importante porque también la parte de las cuestiones legales, sobre todo de las multas y todo esto, han venido muy fuerte en los últimos años. Entonces, sí es importante que lo consideremos. Entonces, yo se los pongo aquí para que lo ubiquemos. Este tema que estamos tocando está en el elemento 6 en la parte de planificación. Esto es el esquema general de nuestro sistema de gestión ambiental. Entonces, te lo comento para que nos ubiquemos, estemos ahí presentes en el elemento 6, que es la parte de la planificación. O sea, claro, la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales es mi proceso de planeación. Si yo no tengo esta radiografía desde el punto de vista ambiental, yo no puedo iniciar un sistema de gestión, yo no puedo saber a qué voy a atacar, ¿no? O sea, difícilmente podemos tener generando sus objetivos y generar una cultura ambiental. Te lo comento ¿por qué? Porque hay muchas ocasiones en que podemos tener la idea de que simplemente teniendo las normas y cumpliéndolas es más que suficiente, pero yo creo que vamos más allá porque hay cuestiones, sobre todo en el día a día, sobre todo en el proceso industrial, que tengo que identificarlas muy claro, tengo que tener bien claro cuál es ese efecto que están generando para saber si hay un rubro, si hay un elemento, si hay una parte de la norma que me puede estar aplicando, ¿no? Entonces, sí es importante, si yo voy a empezar a implementar un sistema de gestión ambiental o si ya lo tengo y lo tengo que actualizar en su versión 2015, sí es importante detenernos en este proceso, ¿no? Es importante que nos detengamos en este proceso. ¿Por qué? Pues sobre todo porque los elementos que se vienen, y uno de los elementos que con mayor fuerza va a tener este ISO 14001 es la parte de los indicadores ambientales a partir de los objetivos que tú te traces, ¿no? Y esos objetivos, ¿dónde van a salir? De este elemento, ¿no? De hecho, hay que ubicarnos. Para mí esta diapositiva me gusta mucho porque el aspecto ambiental de qué va a depender, ¿sí? De la actividad que tenga ese centro de trabajo, ¿sí? Del producto que genere ese centro de trabajo y el servicio. Actividad, llamémosla, pues todo ese elemento laboral, toda esta cuestión que se esté generando desde mi cadena de suministro, ¿sí? Lo mismo en la parte del producto, ¿sí? ¿Cuál es mi materia prima? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cuáles son los residuos que yo voy generando? Todo esto es bien importante, repito, porque yo como prevencionista, a mí me tiene que quedar bien claro esto. O sea, debo de entender cuál es ese proceso que va viviendo, dónde se van generando aspectos, ¿sí? Dónde hay un consumo, ¿sí? De algunos de estos elementos que al final se vuelve un aspecto y al final fíjate lo que dice, puede ser un impacto tanto positivo como negativo. Yo lo resumo en lo que viene abajo, ¿no? Actividad, producto y servicios, lo que hacemos como centro de trabajo, el aspecto es lo que genera, qué consume, qué podría causar y el impacto es a dónde va, de dónde viene y qué consecuencias va a tener para el ambiente, ¿no? Entonces, esta parte sí les comento, es importante pues, que la tengamos nosotros, que podamos nosotros entenderla. Para mí, repito, este es un resumen muy sencillito, donde si yo entiendo esta diapositiva, lo más que vamos a ver el día de hoy va a ser más sencillo, ¿vale? Entonces, mira, ¿por qué es importante este rubro, no? Repito, a veces nos podemos ir con la idea de que ya cumplimos las normas, ya estoy del otro lado, ya no voy a contaminar, ya no hay problema, ¿no? Pero siempre es bueno este proceso, ¿por qué? Porque al final de aquí va a emanar nuestra política ambiental, ¿sí? Pero sobre todo, si yo tengo bien claros mis aspectos y mis impactos ambientales, pues yo voy a saber qué parte de la norma me va a aplicar, porque a veces, acuérdate que hay una cuestión en el punto de vista jurídico, puede ser municipal, puede ser estatal o puede ser hasta federal, ¿no? Entonces, a mí me debe quedar bien claro ese aspecto y ese impacto ambiental para saber cuáles son mis requerimientos normativos, qué norma me aplica, qué rubro me aplica y qué nivel, ¿sí? Jurídico es el que me va a estar aplicando, ¿no? Si yo no tengo una identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales,
yo no puedo generar objetivos y metas. ¿Por qué no puedo generarlos? Pues sí, porque no sabes hacia dónde vas, o sea, ¿qué quieres? Si yo no tengo esta radiografía, bueno, pues puedo decir, mi objetivo es no generar impactos, pero ¿a partir de qué? Sobre todo si no entiendes que puede haber tanto positivos como negativos. Entonces es una parte que tú debes estar considerando, ¿no? Tu programa de trabajo de administración, sí, cómo va a trabajar la empresa, cuáles son los planes de acción, sobre todo si hay que cumplir requerimientos normativos, estructura y responsabilidades. Miren, esto es bien importante porque a veces pensamos que un sistema de gestión es del ingeniero, el ingeniero ambiental o el ingeniero prevencionista de la planta. Y no, cuando yo tengo un sistema de gestión y sobre todo este que es de la parte ambiental, que es muy vasto, que entran diferentes áreas, entonces sí es importante que tú consideres y que sepas, pues, quién es el responsable de tal o cual aspecto, sobre todo porque tú, como ingeniero ambiental, como encargado del área de medio ambiente, pues no puedes abarcar todo, o no eres el especialista en todo, ¿no? Puedes manejar algunos rubros y ser parte de ser el facilitador de este proceso, pero yo creo que aquí sí tenemos que tener bien claro que aquí, en la parte de estructuras y responsabilidades, si yo no hago esta identificación de aspectos ambientales, pues no voy a saber a quién voy a recurrir, con quién me voy a apoyar, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver porque una de las cosas más importantes en este proceso y que genera mucho apoyo es cuando tú haces un mapeo del proceso, ¿sí? Ya sea en el proceso productivo, en servicios, y entonces desde ese mapeo de procesos tú vas a identificar ciertas áreas, ciertos procesos donde debe haber un responsable y no necesariamente tienes que ser tú. La parte del entrenamiento es normal, ¿no? Esa sensibilización ambiental para saber, para involucrar al operador, porque a veces vemos tan normal este consumo desmedido de ciertos recursos, que a veces es importante también conocer estos impactos, saber qué me están pegando y entrenar al personal sobre esos impactos que se están generando, ¿no? Porque les digo, si yo sigo viendo esto como la oportunidad de una serie de consumos desmedidos, bueno, pues ¿dónde vamos a acabar, no? De hecho, no sé si han tenido por ahí oportunidad de revisar alguna información de revistas, temas ya tecnológicos, pues comentan que los recursos del 2020 ya nos los acabamos hace un par de meses. O sea, lo que teníamos para consumirnos como humanidad de aquí al fin de año, pues ya nos consumimos en julio, ¿no? Entonces imagínate, y eso que estamos ahorita en una etapa, digamos, todavía en confinamiento, pero bueno, sí es importante que consideremos este tema de la parte del entrenamiento. Luego viene ya la parte de mi gestión ambiental. ¿Qué es esto? Pues saber qué impactos tengo y cómo los voy a controlar, ¿sí? Si hay una gestión del aire, si hay una gestión de aguas, si hay una gestión de residuos, precisamente para controlar, para que el impacto sea menor, ¿sí? Entonces, yo debo tener un control operativo que va a ser mi gestión ambiental de acuerdo a mi rubro que está saliendo fuera de foco y empezar a trabajar en ello. Viene la parte del plan de emergencia, pero yo toco esta parte del plan de emergencia desde el punto de vista ambiental también, porque a veces eh, pues nos acostumbramos al tema de sismos, de incendios, de una sustancia química, pero tocamos poco los temas de planes de emergencia en materia de medio ambiente, ¿no? Entonces, una buena identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales nos lleva a generar también un buen plan de emergencia, ¿sí? Que nos permite, pues, conocer y saber qué es lo que podemos, cómo lo podemos atacar y cómo podemos preparar brigadistas para este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, la parte de comunicación no creo que tengamos problema, pero sí es saber qué es lo que podemos difundir, qué es lo que podemos dar a conocer, ¿vale? Entonces, al final, como cualquier ISO, pues voy a tener que documentación y registros, pero mira, esta diapositiva para mí es de las más importantes que tú vas a entender, que tú vas a poder manejar y que te quede claro que este tema es fundamental si tú vas a implementar un sistema de gestión ambiental, ¿vale? Muy bien, entonces vamos, ¿cómo entra este proceso? Este proceso no es sencillo, porque si te digo yo ahorita, la empresa X, la empresa que tú gustes y mandes y digas, bueno, voy a empezar con este proceso, ¿cómo le hago? ¿Sí? Tal vez no, te puedes perder en el primer intento. Sobre todo también porque, repito, tú no eres el especialista en todos los procesos. Aquí sí hay que tener bien claro esto. No eres el especialista, tal vez conocerás esta metodología o conoces alguna de las metodologías que ya estamos viendo, pero sí, lo importante aquí es que el primer paso es que hay un mapeo del proceso, ¿sí? Que me quede bien claro el proceso o hasta subprocesos para saber dónde hay consumo de recursos
naturales, ¿sí? Esto va a ser bien importante que tú lo ubiques porque aquí es tu punto de entrada, ¿sí? O sea, voy a hacer un mapeo de mi proceso, voy a tener bien claro en este mapeo de proceso el consumo de recursos. Posteriormente, fíjate lo que dice ahí, tengo que integrar un equipo de trabajo. Claro que tienes que integrar un equipo de trabajo. ¿Por qué? Tú no eres el experto en todo, ¿sí? Entonces, tendrás que apoyarte de tanto de operadores como de supervisores, de gerencia, o sea, gente que conoce, gente que está metida en el proceso, ¿sale? Entonces, sí es importante que tú consideres este elemento, ¿no? Después, fíjate, sí es bueno identificar tus actividades y procesos, ¿no? O sea, bien claro, a ver, espérate, en esta etapa del proceso hacemos esta cuestión, qué recursos están consumiendo, cómo está la cuestión, ¿sí? Y definir una metodología. Ya hay varias metodologías. Yo te recomiendo que, sobre todo las metodologías que van asociadas a la parte ambiental también las puedes encontrar. Bueno, vamos a tocar el día de hoy dos de ellas, pero también te sugiero que cheques el ISO 31000 que ya vienen ciertas metodologías que habla tanto para seguridad, calidad, medio ambiente, etcétera. Hay muchas metodologías. Entonces, hay que definir una metodología también que sea acorde al centro de trabajo, que te sirva, que sea provechosa, pero sobre todo que te permita tanto identificar aspectos como esa evaluación de los impactos, ¿sí? Ahorita voy a tocar el tema de la parte de evaluación de impactos porque a veces podemos pensar en los impactos que ya se generaron, pero la idea también de tener una metodología es aquellos impactos que puedan generarse, esos que me tengo que imaginar, esos que a partir del consumo de recursos y a partir del aspecto ambiental que se está generando, ¿sí? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto que pudiésemos tener? ¿No? Entonces ahorita voy a tocar el tema, pero sí es importante que tu metodología cuente con esta parte cualitativa, ¿sale? Después tenemos ya lo que es la identificación, conocer esos elementos, ¿no? Que a partir de mi proceso, que a partir de mi servicio, de mi producto que estoy generando, bueno, donde hay ese aspecto ambiental, la evaluación de impactos, lo que te decía hace un momento, o sea, tener una metodología cualitativa que te pueda dar un valor. Recordando que estas metodologías, pues la gran mayoría son actuariales, ¿sí? La gran mayoría son actuariales, entonces es a partir de estadísticas de eventos donde pues estas metodologías que vamos a ver el día de hoy y otras que existen, no solamente estas, pues es como crearon sus tablas de comparación, ¿no? Y entonces fíjate, aquí ya le dice, bueno, ¿cuándo hay un impacto significativo y cuándo no? O sea, ¿cuándo realmente hay un impacto negativo, llamémoslo así, porque es el que me va a interesar. Claro, puede haber positivos y obvio, bueno, pues también es importante darle seguimiento, pero yo me tengo que enfocar en aquellos impactos, sobre todo negativos, sobre todo que van a muchas veces aquel que va a generar pues esa desgracia desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Y sobre todo bueno, la parte que a veces en las empresas pega mucho, que es la parte económica, la parte de las multas, ¿no? Entonces, si hay un impacto significativo, un impacto negativo, yo tengo que empezar mi parte de gestión, tengo que identificar medidas de control, tengo que implementar controles, pero sobre todo tengo que ir monitoreando esos controles, ¿sí? ¿Cómo? Con un elemento interesante que el ISO 45000, perdón, ISO 14001 en su versión 2015 ahora nos habla que son esos indicadores ambientales. Ojo, uno de los cambios significativos es eso, que tú ya debes de tener indicadores de tipo ambiental para ir gestionando, para ir gestionando tus controles, ¿no? Entonces, sí es importante que lo consideres y entonces esos indicadores al final, pues si van funcionando o no, me hablarán de una mejora continua. ¿Sale? Entonces, sí es importante que veamos este esquema. A mí me gusta mucho porque me da mucha luz. O sea, yo de aquí yo no me pierdo, yo como alguien que va a implementar este sistema de gestión. Pero repito, no puedes hacerlo solo. O sea, difícilmente esto que estamos viendo en estos momentos en pantalla, difícilmente tú lo puedes lograr con buenos ánimos y muchas ganas que tú tengas. Tienes que afuera tener equipos multidisciplinarios para obtener una buena evaluación. ¿Sale? Ok, entonces una vez teniendo estos, ¿cuáles son las pues, principales actividades a considerar? ¿No? Procesos y operaciones, no se diga, donde, repito, hay un consumo de recursos naturales, operación y mantenimiento de equipos,
obvio, porque se van a generar situaciones de residuos, almacenamiento de materias primas e insumos, sobre todo por ciertos consumos que pueda haber, ¿sí? No se diga el almacenamiento de combustibles. Miren, este es un tema bastante interesante. Tan interesante, fíjense, que a partir de cuando surge el 14001, ya por ahí de los finales de los 90, años después surge un ISO exclusivo para la gestión de la energía, ¿no? O sea, vean el impacto que tuvo este ISO de medio ambiente, que a partir de ahí se genera otro, que es el de consumo de energía. Entonces, pero bueno, es importante también que lo consideres, bueno, sobre todo esto que también cuando hablo de movimiento de vehículos terrestres, aviones y embarcaciones, pues por la parte de que tú estés dando algún servicio, bueno, operación de servicios, disposición de recuperación de residuos y almacenamiento de productos, ¿no? De manera general, estas son algunas actividades que yo considero que son importantes o las principales que tú consideres para evaluar primero el aspecto ambiental, para identificar primero el aspecto ambiental, perdón, y posteriormente cuantificar, evaluar el impacto ambiental, ¿sale? Por favor, si tienen dudas, con toda confianza, estamos en el chat, tenemos ya gente aquí que nos está escribiendo, Luis Eduardo, gracias, Rebeca Castro, buenas tardes, excelente tema, qué bueno que les llamó la atención, el Chamú, creo que ahí le mandó saludos a Luis Alberto, eh, Violeta Granades, no, al contrario, gracias a ti, Violeta, por estarnos siguiendo, ¿no? Entonces, por favor, si tienen algunas dudas o algún comentario, con toda confianza, estamos aquí en el chat para irlas platicando, ¿no? Bueno, perdón, pero la garganta se seca muy rápido. Ok, bueno, uno de los temas principales, te decía yo, es que tengas un buen mapeo de procesos. Sobre todo, yo te recomiendo que tengas bien claro en tu mapeo de proceso, identifiques sobre todo la entrada de algún insumo, el consumo de algún recurso, ¿no? En este caso, bueno, puse un ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo de un mapa de proceso, ¿sí? Vamos a tener entrada de un insumo, el consumo, en este caso, de combustible y el uso de agua, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, salidas y emisiones de ese proceso, al final también es un aspecto, la emisión de contaminantes a la atmósfera, la descarga de aguas residuales, la emisión al suelo de materiales y sustancias en el sitio, generación de residuos peligrosos, etcétera, ¿no? Liberación de energía, ¿no? Esto es un ejemplo de este proceso que te quiero presentar. Un proceso muy, muy agradable, por cierto, ¿no? Sobre todo aquellos que nos gusta la cerveza. Entonces, mira, lo que yo traté de hacer es ponerte un ejemplo para poder entender esta parte de los impactos, ¿no? Yo tengo que ver dónde hay un consumo de recursos, ¿sí? Y dónde se está generando un aspecto ambiental, ¿sale? Entonces, aquí podemos ver, bueno, hay consumo de agua, hay consumo de materia prima, en este caso malta, mosto, levadura, el mismo gas, la energía eléctrica, ¿no? Y lo que se va generando a partir del proceso, ¿no? Gases de combustión, vapor de agua, agua residual, residuos sólidos, ¿no? Entonces, en este esquemita que te presento, para mí es bien importante que tú hagas algo como esto si tú vas a iniciar tu identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, ¿no? Algo que me ubique, algo que me permita saber esas entradas, estas salidas, que al final yo pueda evaluarlas, ¿no? Entonces, sobre todo cuando ya estás en un proceso, sobre todo cuando ya estás en una empresa donde ya está funcionando, ¿no? Entonces, para mí es bien importante, te ubicas, y una vez que te ubicas en este mapa conceptual, ahora sí, fíjate, vamos a entrar, ¿sale? Tienes tus entradas, consumo de materias primas, insumos, agua, aire, algún recurso natural, energía. Luego la actividad, ¿sí? Pues será ese aspecto ambiental que tú estás identificando y después viene la consecuencia. En este caso, ¿no? En este caso, lo que es la pues, generación de residuos, generación de riesgos producto de estos consumos, ¿no? Entonces, esta parte va a ser bien importante para ti como encargado del área de medio ambiente, que tú te puedas ir ubicando. Ya, hasta aquí, si tú me preguntas qué es lo mejor, hasta aquí es como tu guión. Este va a ser el guión que tú vas a identificar, este es el guión sobre el cual tú te vas a ir. Pero ya para la clasificación e identificación de los aspectos ambientales, sí necesitas forzosamente la participación de ese equipo multidisciplinario. ¿Sí? Lo que acabamos de ver es tu guión, pero para lo que sigue a continuación, sí necesitas a tu equipo multidisciplinario. Porque, por ejemplo, quiero ponerte, pues aquí un ejemplo muy sencillo, ¿no? Oye, ¿cuál es esa actividad? Bueno, pues hay un mantenimiento de la planta de potabilización de agua que tienes en la planta. Bueno, pues hay un aspecto, pues se van a generar lodos, pues sí, o sea, producto de ese mantenimiento va a haber lodos,
comúnmente es lo que se genera, y entonces, ¿cuál va a ser tu impacto? Pues que esos lodos pueden generar una contaminación sobre el suelo, ¿sí? Entonces ya tienes el primer ejercicio que tienes, ¿no? A partir de tu actividad, tú ya identificas tu aspecto y entonces ya tienes, asocias ese impacto, ¿sí? Esta es la parte que tú vas a evaluar. Tú vas a calificar esa contaminación del suelo. Ahorita vamos a ver, les digo, algunos métodos, ¿sí? Pero yo lo que a mí me tiene que dar claro es este guión que ya les presenté, ¿no? A partir de tu proceso hay ciertas actividades, entonces identificas el aspecto y posteriormente se asocia un impacto ambiental, ¿sale? En este caso es un impacto ambiental negativo, ¿estás de acuerdo? Porque hay una contaminación del suelo. Otro ejemplo que podemos tener, pues uno de los más comunes es mantenimiento de equipos, ¿no? Calderas, alguna máquina, etcétera. Pues bueno, va a haber generación de residuos sólidos, ¿sí? Papeles, etcétera, pedazos de madera, no sé. Generación de residuos peligrosos, pueden ser estopa con aceites impregnados, etcétera, ¿no? O generación de aceites y grasas, ¿no? Entonces, yo ubico esto, pero después, ¿dónde viene el impacto? ¿Ah? Pues que voy a tener un aumento de los residuos a disponer. Va a haber una gran cantidad de residuos sólidos, va a haber una gran cantidad de residuos peligrosos y a lo mejor esos residuos peligrosos, pues también puede haber una contaminación del suelo, ¿sí? O un manto freático, dependiendo de dónde estoy almacenando esos residuos peligrosos, ¿no? Fíjate, lo que quiero que te des cuenta aquí es que no solamente puede haber un producto de una actividad, hasta asociar un aspecto y un impacto, no, puede haber una actividad, varios aspectos y también a su vez varios impactos ambientales, ¿no? Sí es importante, no es una tablita así bien fija que vas uno con uno, ¿no? Se puede ir generando varios, puede abriéndose el abanico de tanto de aspectos como de impactos ambientales, ¿vale? Esos son algunos ejemplos que se me ocurrió ahorita para que tú vayas relacionándolo. Por ejemplo, aquí tengo generación de vapor, va a haber gases de combustión, consumo de producto derivado del combustible fósil, llámese petróleo, no sé, se me ocurre, generación de ruido ambiental, ¿sí? Va a haber una contaminación atmosférica porque va a haber una emisión de gases de combustión al medio ambiente, bueno, consumo de combustible fósil, pues en este caso petróleo, que es un elemento que aparte de contaminante, pues está generando una presión sobre los recursos, claro, porque pues estamos consumiendo ya el poco petróleo que tenemos, y la generación de ruido a su vez hay un efecto sobre la salud del personal. Es el ejemplo que te quería yo mostrar, o sea, un aspecto a su vez también puede tener sus diferentes impactos, ¿no? Entonces, aquí sí debo de apoyarme en gente que conoce el proceso, en gente que está metida en los procesos, sobre todo para que me ayude, para que me dé luz un poco para identificar estos aspectos y a su vez calificar los impactos ambientales, ¿no? Tengo otros aquí, pues unos de los más comunes, ¿no? Transporte de productos químicos, derrame del producto químico. ¿Qué va a suceder? Pues va a haber una contaminación del agua. Muy bien. Fíjate, hoy en la oficina, ¿qué puede pasar? Pues fíjate, ¿no? Hay trabajo de oficina, hay generación de residuos sólidos, pues va a haber un aumento del volumen de residuos a disponer, va a haber consumo, en este caso consumo de papel, y pues tú sabes de dónde se genera el papel, hay un impacto también al consumo de recursos naturales, ¿no? Entonces, repito, si te vas dando cuenta, lo que trato de hacer es ponerte ejemplos para que sea más fácil ubicarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque viene la parte interesante. Bueno, hay un último ejemplo, ya nada más para hacer para que tengas un poquito de mayores ideas, ¿sí? Entonces, bueno, estos siguen siendo algunos ejemplos. Otro ejemplo. O sea, ahora sí que por ejemplos no paramos, ¿sale? Por ejemplos no tenemos problemas, no paramos, ¿sale? Entonces, pero vamos a entrar, fíjate, ahora sí, el impacto, ya la consecuencia de ese aspecto ambiental, ¿qué va a suceder? ¿No? Entonces, aquí mira, fíjate, quiero que veas, sobre todo esto, hay temas, en Semarnat toca un poquito esto. Entonces, los impactos ambientales, de acuerdo a su origen, son provocados por el aprovechamiento de recursos naturales, ya sean renovables o no. O sea, que debo de yo de considerar ese impacto ambiental a los recursos naturales. Vimos ahorita el ejemplo del petróleo, ¿no? Consumo de agua, ¿no? Otro impacto ambiental que va a ser la ocupación del territorio, la modificación de las condiciones naturales. O
Esto sobre todo cuando voy iniciando proyectos o necesito algún recurso natural para consumirlo y para mi proceso productivo. ¿Sí? Y los que bueno, puedan provocar contaminación, que esos son los más comunes, que se va a estar generando, pues, emisiones de gases a la atmósfera, se van a vertir líquidos contaminantes a aguas, ¿no? De consumo humano, generación de residuos, ¿no? Entonces, esta diapositiva me va a ayudar también, sobre todo a ti como encargado del área, para que tú, pues conociendo la metodología, de acuerdo a la metodología que más creas tú que te conviene implementar, pues es con la que te vas a apoyar para, sobre todo, tener ya el detalle, el impacto que está generando, valga la redundancia, este impacto ambiental. ¿Sale? Ok, y entonces fíjate, también los impactos ambientales de acuerdo a los atributos pueden ser positivos o negativos, ya lo decíamos, esto de acuerdo al ambiente, directo o indirecto, ¿sí? Si es causado por alguna acción del proyecto, cuando es algo nuevo, o resultado del efecto producido ya por la acción, ya cuando está el centro de trabajo en funcionamiento. Acumulativo, ese que a lo mejor de momento no tienes mucho problema, pero con el paso del tiempo ya el impacto va siendo mayor en una comunidad, por ejemplo, ¿sí? Sinérgico, ¿sí? Bueno, se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor, sí, cuando no solamente es un solo impacto de generación de residuos, sino a lo mejor también cuando ya hay una descarga, ya todos esos pues precisamente hacen sinergia y empiezan a afectar el medio ambiente. Residual es el que queda a pesar de que tú tengas medidas de mitigación, ojo, sí, porque dices tú, bueno, pues es que ya implementé ciertas medidas y ya, esto estamos del otro lado. No, hay algunos impactos ambientales residuales porque a pesar de tus medidas de mitigación van a seguir existiendo. Temporal permanente, dependiendo del periodo, puede ser corto o puede ser definitivo. Reversible o irreversible, sí, va a depender si hay oportunidad de que regreses a las condiciones originales o de plano no puedas ir en ellas, ¿no? Continuo periódico, bueno, dependiendo del periodo en que se manifieste, puede ser hasta por una misma estación del año, hasta por un proceso productivo también, a lo mejor hay etapas de consumos, de mayores consumos de algún recurso y eso te impacta, eso genera un mayor impacto ambiental, ¿vale? Entonces, mira, hasta aquí lo que yo he pretendido es que tú tengas información muy clara para poder entrar, para poder utilizar una metodología. Mira, lo que acabamos de ver hasta ahorita te sirve para cualquier metodología. Yo ahorita voy a tocar dos metodologías que espero te sirvan, que son las que más comúnmente hemos utilizado y pues, las que más provecho le hemos sacado. ¿Sabe? Entonces, hasta aquí con la información que te he dado, repito, creo que puedes entrar con cualquier metodología, ¿no? ¿Y por qué te lo comento? Porque hay diferentes metodologías, la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Me interesa mucho que veamos la parte cuantitativa porque pues aquí es cuando viene la parte, sobre todo cuando tienes datos fríos, ¿no? Sobre todo cuando tienes una cuestión numérica, cuando tienes una evaluación, que esa evaluación pues te va a poder decir exactamente pues, cuál es la afectación que está teniendo, ¿no? Cuál es realmente ese impacto que se está generando, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de los métodos cualitativos y aquí hay unos ejemplos de los métodos cuantitativos. Yo el día de hoy quiero mostrarte dos, nada más así de manera general, el top-down y la matriz de evaluación de impactos cuantitativa, ¿sí? Estos son los más comunes, los que más hemos nosotros tenido oportunidad de utilizarlos y que al final creo que sobre todo a ti como encargado del área, ¿sí? Sobre todo cuando tengas que facultar algún equipo de trabajo o a tu equipo que te va a permitir hacer este proceso, sí es importante que sea algo sencillo, ¿no? Porque hay unas que sí también sí son algo complejas, ¿no? Sí me ha tocado ver algunas que sí de repente se vuelven algo complejas, pero yo creo que estas dos que vamos a ver son muy sencillas, ¿no? Por ahí no agregué, perdón, no agregué una que apenas hace 2 años desarrollamos nosotros como despacho. Nosotros también hace un par de años como despacho desarrollamos una metodología ahí bastante interesante. Entonces, bueno, si hay oportunidad, bueno, más adelante vamos a abrir un curso de esto, más adelante también de una vez aprovecho el comercial, vamos a abrir un curso donde utilizaremos estos métodos.
ya tendremos ejemplos, ya utilizaremos ya casos reales para poder analizar y sobre todo hacer ejercicios a detalle de estos métodos, ¿no? Este es te decía, el top-down, ¿sí? Que al final, bueno, todos, fíjate, todos te dicen esto, ¿no? Selecciona un área o proceso, ¿no? Pues qué mejor que tener tu mapeo de proceso, ¿sale? Otra vez, fíjate, listar los aspectos familiares considerados entradas y salidas. Lo mismo que te dije hace un momento. Por eso te decía que si la primera parte de esta charla la pones en práctica, lo demás va a ser muy sencillo, ¿sale? Fíjate lo que te dice este método. Escribe el impacto sobre el medio ambiente, ya sea positivo o negativo, suponiendo que no existe ninguna forma de control. ¿Por qué? Porque esto te permite ubicarte. O sea, ¿sabes qué? No tengo ningún control, entonces va a pasar esto. O sea, el hecho de que pongas que no existe te hace imaginar que esto no va a pasar y entonces eso te permite buscar mayores soluciones, buscar alternativas para controlarlos, ¿no? Después tenemos esta parte de considerar el grado de intensidad e impacto. Ahora sí, ¿sale? Ya teniendo datos, teniendo información, bueno, ¿cuál es el impacto y la capacidad del medio ambiente para soportarlo? ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la metodología, ¿no? Estimar la probabilidad, que es otra variable que va a tener este método. Indicar la relevancia del impacto asociado al producto resultante, ¿sí? Y después evaluar la existencia de requisitos legales y medidas de control. ¿Por qué te digo que este método me gusta mucho? Porque precisamente asocia los requisitos legales. Y si tú ya estás en un proceso de un sistema de gestión, y acuérdate que hay una parte de la planeación en tu sistema de gestión ISO 14001-2015, que no solamente te dice que identifiques aspectos e impactos ambientales, sino también de una vez identifiques esos requerimientos legales. Entonces aquí está interesante porque aquí en un momento te va ayudando a identificarlos, ¿no? Te va a decir también si la medida de control existe y es eficaz o cumple con las normas, ¿sí? Todo esto va a ser a partir de valores, dar prioridades clasificando los impactos de acuerdo a los resultados obtenidos y esto te permite empezar con tu planeación de objetivos que vas a perseguir en tu sistema de gestión ambiental, ¿no? Aquí está el resumen, pero mire, vamos a verlo así. Todos los elementos que te pide el método que vayas evaluando, aquí viene su calificación. Fíjate, bueno, no su calificación, sino viene la manera en que tú puedes asignarles una calificación, ¿no? Entonces, fíjate, para la naturaleza el impacto ya sea positivo o negativo, fíjate la condicionante, representa a lo mejor un beneficio, negativo supone un empeoramiento en las condiciones. Severidad, la severidad que va a tener ese impacto puede ser baja, media o alta, ¿sí? Entonces ahí tiene sus condicionantes. La baja, pues efectos que afectan mediamente, pero que una acción sencilla se puede remediar. Severidad media, una acción sencilla y con la provisión de recursos o apoyo potencial puedes remediarlo. Alta, eventos que tienen el potencial de causar daños significativos al medio ambiente, ¿no? Entonces, fíjate, tú a partir de ese análisis, de ese impacto, tú lo vas calificando, ¿sale? Después viene la probabilidad de que se presente, qué tan probable bajo las condiciones en las que estamos trabajando, qué tan probable es que se presente este impacto. Entonces, el aspecto ocurre de forma irregular es un 5, el 10 probable, el aspecto ocurre frecuentemente, pues, semanal, quincenal, mensual, ¿sí? Muy probable, pues sabes que es continuo, está todo el tiempo, pues siempre se va a presentar, ¿no? Fíjate, requisito legal o de cumplimiento corporativo, qué interesante está esta columna, te decía yo hace rato. O sea, va a hablar de un requisito legal, ya sea, bueno, si estamos en México, ya sea municipal, estatal o hasta federal, pero sobre todo también si tú tienes uno corporativo. Fíjate qué interesante, o sea, no deja de lado lo que tú como centro de trabajo puedes generar, puedes tener, ¿no? Entonces, esto para mí es muy importante porque te va a permitir para ti, pues, tener una visión tanto de los requisitos legales que están, que están en vigor, hablando de México, bueno, hablo de México porque en otras ocasiones se ha conectado gente de otros países, y toda esta cuestión legal soportada por la parte de Semarnat, pero aquellos que puedes tener por cumplimiento corporativo, ¿no? Ya sea una empresa que sea de otro país que te mande o que te dé ciertas regulaciones en materia ambiental, ¿no? Entonces, te da ahí algunas opciones para que los califiques y posteriormente, fíjate, las medidas de control, si hay controles administrativos o si hay controles administrativos de ingeniería, pero que están siendo efectivos al momento de estarse implementando. Y bueno, y por último te va a dar una calificación de prioridad.
¿sí? Esta prioridad, les pongo, ahí está, miren. Déjenme regreso. Ahí está, ¿sí? Lo que quiero que veas aquí, ¿sí? Lo que quiero que veas aquí es que al final es la valoración del impacto es un resultado de S por P más R por L más RL más MC. ¿Cuáles son estas? Mira, aquí los tengo. S es la severidad, P es probabilidad, I es el impacto, R es el requisito legal, M son las mías de control y el resultado, pues ahí lo vamos a tener. Una vez tenido el resultado, daremos prioridad, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo el resultado, pues voy a atacar la prioridad. Si mi resultado es eh, perdón, ya me revisé, perdón. Si mi resultado es menor a 40 es bajo, si mi resultado es mayor a 41 pero menor a 60 es media, si mi resultado es mayor de 61 es prioridad alta. Entonces, todo te lo va a dar esta tablita. Si yo tengo algo como esto, es un formato que nosotros hemos utilizado, donde, fíjate, vas poniendo la etapa, la actividad o proceso, describes el aspecto, asocias un impacto, cuál es la naturaleza del impacto, ya sea positivo o negativo, y empiezas a calificar. Lo que yo puse ahí algunas calificaciones, bueno, para ubicarte, y entonces al final, una vez que tú ya calificas, fíjate, aquí el resultado es de 20, por lo tanto, perdón, por lo tanto es una prioridad baja. O sea, entonces las mías de control que tú vayas a implementar aquí, pues van a tener un periodo de tiempo mayor que una prioridad alta, ¿no? Entonces, es una manera muy sencilla, ¿sí? De todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿cómo en un mapeo de procesos lo describo, tengo su actividad o proceso, describo el aspecto, asocio su impacto, identifico la naturaleza de impacto y voy calificando. Ya, a su vez, ya teniendo pues el análisis, eh, genero o implemento mi medida de control, ¿no? Entonces, esta es la metodología top-down, ¿sí? Esta, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. Después me voy a ir con la matriz de impactos cuantitativa, ¿sí? Esta es otra donde pues tengo esta ecuación, que es la importancia del efecto de impacto, que es I, donde también, fíjate, hay otro factor que es la probabilidad. Fíjate cómo se presenta constantemente, pues es obvio, ¿no? Siempre vamos a tener en consideración este concepto de probabilidad, la duración del impacto, su alcance, su recuperabilidad y su cantidad, ¿vale? Entonces, fíjate, aquí tengo igual, tenemos escalas de valores. Les repito, mis amigos, estos métodos son actuariales, son estadísticos, ya fueron analizados, fueron probados en base a información, en base a todo lo que la persona o el equipo que sugiere el método, pues ya hizo las suficientes pruebas, los suficientes análisis del método para saber qué tan provechoso es, ¿no? Entonces aquí tengo algunos valores, tengo para la probabilidad, hay de 1, 5 y 10, no existe probabilidad, media es una probabilidad certera de que suceda, 10 es posible que suceda el impacto, duración breve del impacto va a ser 1, duración temporal del impacto va a ser 5, cuando la alteración medio no permanece en el tiempo, o permanentes cuando pues, de manera indefinida va a estar presente. El alcance, fíjate, el alcance del impacto puede ser puntual, en lugar se lo está llevando a cabo, es local, es para la comunidad, o regional, o ya sobrepasa ciertas cuestiones, ¿no? Después tenemos la recuperabilidad, que este concepto no es otra cosa más que tanto se puede recuperar o no el ambiente a partir de este impacto que se está generando, ¿sí? Y le llama el parámetro es cantidad, ¿sí? Pues ya el efecto formal, digamos, para el ambiente que va a tener. Por ejemplo, baja es una alteración mínima del factor o característica ambiental. No existe ningún potencial de riesgo sobre el medio ambiente. Temporal es 5 cuando se presenta una alteración moderada del factor o característica ambiental considerada, ¿sí? O permanente cuando una destrucción o restauración del medio ambiente o sus características con repercusiones futuras de importancia, ¿no? Entonces, miren, una vez yo calificando, bueno, el parámetro de importancia, ¿sí? La importancia es igual, o sea, en qué momento voy a entrar con mi medida de control, medida de mitigación, ¿sí? Y al final, aquí tengo, fíjense. Este método
lo que quiero que vean aquí, al final, pues sí, igual, hablo de mi proceso, hablo del aspecto ambiental, hablo del impacto ambiental. Fíjate, aquí la metodología me pide que yo tenga este formatito, sobre todo porque aquí también dice, ¿cuál es tu componente ambiental afectado? Y entonces aquí vienen las calificaciones que le vamos a dar, ¿sí? Para poder, a la probabilidad, a la duración, etcétera, ¿no? Entonces, para una vez teniendo mi calificación, saber qué tan significativo o no significativo es. Y en algunos casos, fíjate, no me lo pide el método, pero igual yo lo puedo asociar a una normatividad. La diferencia con el top-down es que aquí la normatividad, pues yo la puedo poner simplemente como apoyo, para registrarla, y en el anterior sí me la pide porque es parte de las variables a cuantificar. ¿Sale? Bueno, habla de decretos, leyes, porque bueno, sobre todo es utilizada mucho en el extranjero esta metodología, es una técnica muy española, ¿no? Entonces, esos son los métodos. Al final, fíjate, yo creo que lo más valioso es, repito, que estás identificando el aspecto, asocias el impacto y hay una calificación, hay un valor, hay una calificación cuantitativa, ¿sí? Tengo datos fríos para saber ya que el aspecto es significativo o no significativo, o como lo veíamos en el top-down, si el aspecto ambiental requiere o no de medida de mitigación, ¿sale? Por último, bueno, pues ya nada más es qué medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales puedo generar, ¿no? Ya identifico y valoro los impactos, establezco medidas específicas, pues para evitar o mitigar que se presenten esos impactos ambientales significativos, ¿no? Bueno, las buenas prácticas de gestión y manufactura, ¿sí? Que implica el uso pues, mejores prácticas para mantenimiento apropiado, reducción de información y del personal. Fíjate, interesante, implica la formación del personal y tiene una reducción de un 5% un 30% la contaminación, consumos de energía, programas de uso de agua, programa de control de emisiones atmosféricas, o sea, si a la simple capacitación de estos temas te ayuda a una minimización de tu impacto. Mejorar el control del proceso. Fíjese que muchos impactos ambientales vienen porque pues, no hay un buen programa de mantenimiento, ¿sí? No se están dando los mantenimientos en tiempo y en forma. Entonces, fíjate, te dice que si aplicas tú estas mejoras de control, puedes un 20, un 60% controlar la contaminación. Sustitución de materiales, que muchas veces ya es lo que algunas empresas o la mayoría de empresas ya está buscando, buscar alternativas para, para pues para evitar ese consumo de algún bien que pues ya no es renovable, ¿sí? Esto te puede reducir el impacto en un 40%, ¿sí? Modificación de equipos, ¿sí? Sobre todo modificación, pues para que no esté contaminando algunas afinaciones hasta en algún momento, ¿sí? Cambios de tecnología, bueno, pues yo sé que a veces es más costoso, pero también, imagínate, puede eliminar la contaminación y reducirla en un 50%, ¿sí? Recuperación o reutilización, esto que también ya muchas empresas tienen estos programas de recuperación y reutilización, sobre todo, pues para que tú mismo consumas esos materiales, ¿sí? Que se están generando, y aprovechación de sus productos útiles, ¿no? Lo que es el famoso reciclaje, ¿no? Entonces, mira, pues en términos generales, me falta uno, la reformulación de productos, cuando bueno, ya estoy utilizando ciertos productos ya con tintes ya más de ecodiseño, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas es lo que pretendemos y estas medidas de control a partir de la identificación de aspectos ambientales, pues te vamos dando varios tips ahí para que tú los consideres, ¿no? Entonces, pues miren, beneficios, pues miren, pues al final cumplo con la normatividad, mejor conocimiento del ambiente y pues un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, ¿sí? Importante, promoción de la imagen pública de la empresa. Esto, esas famosas empresas verdes, pues esto vende mucho, ¿no? Empresas que se comprometen con el medio ambiente, ¿sí? Facilitar la comercialización del producto, lo verde vende, lo que les decía, ahorro y racionalización de recursos, prevención y corrección de los riesgos ambientales, ¿no? Y te evita, pues sobre todo si estás en la Ciudad de México, multas o hasta clausuras temporales, ¿no? Entonces, mira, pues a grandes rasgos este es el tema, bueno, otras sanciones, imagínate, un arresto, instrumentos, productos o productos relacionados con el impacto que se esté generando,
etcétera, ¿no? Entonces, mira, al final de cuentas lo que pues queríamos presentarte era la importancia de esta, pues de contar con una metodología, la importancia de este proceso. Yo creo que más allá de, repito, de enfocarnos en las normas muchas ocasiones, pues el hecho de tener un buen método, una buena metodología, presentamos el día de hoy dos, pues te va a permitir tener mayores argumentos. Independientemente que quieras o no entrar en un sistema de gestión, porque también yo mencioné mucho esto hablando de un sistema de gestión, pero yo creo que también no necesariamente, sobre todo, pues velo aquí, te puse como uno de los beneficios, lo que tiene que ver con multas y sanciones, ¿no? Entonces, pues evitar que te cierren o hasta suspensión de concesiones, licencias, etcétera, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos este fue nuestro tema de esta semana. Repito, este tema más a la parte ambiental, este tema, pues en lo personal les digo, yo le encuentro mucho provecho. Nosotros que hemos tenido oportunidad de implementar esto ya en algunas empresas, eh, pues hemos visto el beneficio. Por lo general a veces como que nos enfocamos más en la parte, pues sí, que nos pega, que es la parte económica, y eso es normal. Pero véanlo como un beneficio, pues ya lo veíamos ahí, que al final también vende, ¿no? Lo decía ese eslogan, lo verde vende. Entonces sí pues te recomiendo que puedas implementar esta metodología en tu centro de trabajo. Repito, tiene sus múltiples beneficios. Entonces, sí, pues, por desgracia les digo, a veces lo vemos esto como un costo, pero vean todos los beneficios, ve todo lo que te puedes, lo que puedes obtener, ¿no? Las multas ambientales pues son clausuras a veces parciales, perdón, temporales, o hasta clausuras ya de por vida, ¿no? Entonces, sí creo que es buen momento para que puedas vender esta idea a tu gerente, a tu gerencia. Repito, sobre todo por los beneficios que tiene, ¿no? Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra charla. Yo les quiero agradecer, creo que no hubo más comentarios. Yo les quiero agradecer su participación, y por ahí de una vez empezar a hacerles, tocando los temas de tipo ambiental. Pues vamos a tener el próximo 27 y 28, si me ayudan ahí en colocándolo en el chat, el curso de materiales y residuos peligrosos. Vamos a tocar y vamos a estar ya tocando temas ahí interesantes. No recuerdo si es 27 28 de septiembre. Entonces, pues ahí seguimos viéndonos. Tiene un costo de 500 pesos masiva, si no me equivoco. Pueden pedir informes en Infopricón. Ahí nos pueden pedir más información. Y bueno, invitándolos pues en estas charlas que la verdad a mí me gustaría que, pues ya llevamos ya algunos meses llevándolas a cabo. Me gustaría, repito, soy de los que me gustaría que ojalá pudiesen mandarnos algunas propuestas, qué temas, pero sobre todo qué dinámicas les gustaría que estemos utilizando también, ¿no? eh, Algún tipo de, pues, tener aquí en estos foros también invitados especiales, no sé, algo que a ustedes les llame la atención, algo que ustedes quisieran como algo novedoso. Repito, estas charlas son para ustedes, estos temas son para ustedes. La idea es que ustedes se preparen, la idea es que ustedes se estén preparando con el beneficio de que pues se lo estamos dando nosotros ya como expertos, ya 30 años en la materia, pues nos avala, ¿no? Entonces, pues los sigo invitando, por favor, no se olviden de nosotros. Últimamente he visto poca participación. Recuerden que, bueno, pueden seguir viendo la charla. Está ahí en Facebook un rato más. Las tenemos ahí, las tenemos en YouTube. Si no tienes acceso a Facebook, bueno, pues por ahí también las tenemos en YouTube. Entonces, pues ojalá que sigamos con estas iniciativas. Ojalá que sigamos con esta manera de hacer seguridad y hacer seguridad también para el medio ambiente, y todo esto que estamos tocando es por y para ustedes, ¿no? Pues yo les agradezco una vez más, José Luis Sánchez Bastía, acá de este lado de la cámara,
yo les agradezco. Ojalá, repito, sigan participando con nosotros, síganos dando like, síganos. También el ingeniero Miguel Ángel Mirabete dice que participe en su plática del jueves de la observación del comportamiento, una metodología ya de mejora continua en un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, se puso aquí nervioso de que no mencioné también su plática. No se preocupen, la próxima plática estaremos hablando de la observación del comportamiento. Entonces, pues los espero. Las pláticas que suben en YouTube las eliminan. No, mi amigo Anthony Romo, no están ahí, a menos de que si pasó algo, se supone que están ahí desde pues, las pláticas que hemos dado desde hace ya algunos meses. Se supondría que no. Con todo gusto, Brad Piña, vamos tomando nota, me ayudan por ahí, podemos abordar el tema de auditoría de la norma, con todo gusto, de cuál norma, de esta ambiental o de esto, la de seguridad. Ahí, Brad Piña, por favor, si nos pones a detalle qué más necesitas, con todo gusto. Entonces, pues adelante, bienvenidos todos los comentarios. Gracias una vez más por habernos seguido en esta charla. Pues los dejo para los que no han comido o los dejo para los que ya pues tienen otras cosas, otras actividades que hacer, ¿no? Que pasen muy buena tarde, yo les agradezco su participación, cuídense mucho, síganse cuidando y pues estamos presentes aquí, ¿no? Muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Buena tarde, gracias.